nivel mundial para todos sus asegurados. Cualquier persona que viaja por el mundo, cuando estas cosas suceden y te pasa algo como esto, uno quiere volver a su país o a su ciudad natal, ¿no? Somos una de las 3 más importantes a nivel mundial, sí. Entonces teníamos que formar un buen equipo para que el valor que realmente dábamos nosotros no se perdiera. Y entonces en ese momento yo me enfoqué en eso para poder cuidar a mis hijos, tener tiempo con ellos y al mismo tiempo que la empresa fuera creciendo y los clientes no notaran que yo no estaba. Pero sin embargo estas 4 empresas tienen una holding, ¿entiendes? Sí, eso es. ¿Qué 4 empresas hay? Pues las empresas donde tenemos oficinas. ¿Son delegaciones? Sí, son delegaciones, efectivamente. España, Miami, Colombia y Argentina, que efectivamente configuran una holding y que nos permite poder operar en todo el mundo de una forma pues, muy eficiente. Pues bueno, hoy va a ser un podcast muy chulo, además de un sector que estamos muy poco acostumbrados a ver, así que es muy diferente a lo que hemos podido traer hasta ahora. De hecho, yo diría que posiblemente el primer podcast o de los primeros podcasts de este sector. Sí. Es acerca de la repatriación de cadáveres, una empresa que se dedica a eso, aunque realmente es un grupo. Ahora Anuska Meliá nos va a comentar acerca del grupo, un poco la historia empresarial y sobre todo acerca de esta empresa en la que vamos a enfocarnos, que es de repatriación de cadáveres. Entonces, bueno, ¿qué tal, Anuska? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme al podcast, a Alberto y Alejandro, y nada, súper emocionada de estar aquí con vosotros. Sí, la verdad que un placer, el placer es nuestro. Y bueno, siempre empezamos con una pregunta y es: ¿quién eres? ¿Quién es Anuska Meliá? ¿Y por qué eres quien eres? La primera ya, sí. Sí, la primera ya, el primer reto. Bueno, pues soy una chica corriente, pero creo que con un poder, por así decir, de autoconocimiento y resiliencia importante desde que era bien jovencita. Y entonces creo que eso me ha llevado a tener la vida de mis sueños hoy en día, o por lo menos estar muy cerquita de lo que será la vida de mis sueños. Y nada, bueno, pues soy abogada, estudié Derecho y la vida pues me llevó a dedicarme a lo que hoy me dedico, creo que por un tema de suerte y casualidad. Entonces, soy mamá de 2 hijos, además, 2 nenes pequeños, y combino pues mi vida personal y profesional pues de la mejor manera que puedo, ¿no? Intento buscar el equilibrio. Y cuando hablabas de esa vida de sueño, ¿cuál es tu vida de ensueño o cuál ha sido que ahora estás viviendo? Bueno, a ver, yo siempre desde pequeñita pensé en llegar lejos, ¿no? Es decir, yo crecía y pensaba, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero ser reconocida, quiero que la gente sepa quién es Anuska Meliá, ¿no? Y no es un tema de ego, quizá que sí tiene una parte, no voy a decir que no, pero yo quería hacer algo especial, ¿no? Lo que no sabía es no sabía cómo iba a llegar a eso. Y bueno, la vida sin querer me fue llevando a lo que tengo hoy en día. Sí, es que justo hablando del reconocimiento, chicos, para que os hagáis una idea, ha sido reconocida como una de las 50 o 100, Sí. una de las 100 mujeres más, con más influencia de toda España. O sea, Sí. Más influyentes, sí. Sí. Una de las 100 mujeres más influyentes de toda España. O sea, Sí, bueno, la verdad que a ver, a mí me pasan cosas y a veces no soy capaz de creérmelas o de decir cómo puede ser que yo esté metida ahí. Y es verdad que en mi día a día hay un montón de cosas que me suceden que yo creo que las atraje un día, porque yo siempre, como digo, he pensado en ser grande o llegar lejos, y creo que a ese nivel la vida te va respondiendo como tú quieres. Y sí, es verdad que estuve dentro de ese grupo y fue muy especial para mí, la verdad que fue un autorreconocimiento que yo tuve a mí misma, y luego al mismo tiempo en mi sector un montón de gente que para mí es súper influyente, o gente muy importante a la que yo admiro, que en ese momento pues también me reconoció y me gustó muchísimo. Mira, y acerca de cuando
repasamos un poco los premios, ¿no? Y el palmarés de cada invitado, siempre hay una pregunta que me causa mucha curiosidad y es que, por ejemplo, en el caso de este premio y este reconocimiento, ¿cómo te lo dieron? O sea, ¿de repente te nombraron? ¿Fue porque ya formabas parte de un grupo? No. O sea, exactamente cómo funciona todo esto de Bueno, esta clase de premios. Realmente ese premio, ese reconocimiento, ellos te invitan a participar, es decir, hay primero una invitación, por así decir. Creo que hay un montón, ¿no? Miles de mujeres que se presentan para ser candidatas, etcétera, y luego un jurado especialista de mujeres líderes, innovadoras, emprendedoras, mujeres súper empresarias. Pues bueno, califican y nombran pues quiénes son los finalistas, por así decir, las candidatas a top 100 mujeres líderes en España y bueno, yo fui una de ellas y luego hay una votación que se abre al público en España y bueno, un reconocimiento brutal, la verdad, pero ni siquiera en ese momento fui realmente consciente de lo que me estaba pasando y bueno, a día de hoy creo que han pasado año y medio o algo así y soy, pues, cada día intento ser más consciente de las cosas tan bonitas que me pasan. Y bueno, comentabas que habías estudiado Derecho en la Universidad de Valencia. ¿Y cómo te introduces en el mundo de la repatriación de cadáveres? Nada que ver con Derecho. Bueno, yo para empezar quería ser juez, pues soy muy equilibrada en mi vida y era como mi opción, ¿no? Primera. Entonces estudié Derecho para llegar a quizá plantearme judicaturas, pero luego me di cuenta de que mi espíritu no va por pasar por una oposición y por todo este tipo de trabajo. Entonces empecé a trabajar como abogada y bueno, por cosas de la vida yo conocí a mi padre, era accionista en una empresa aseguradora y conocía al consejo de administración en ese momento. Y bueno, ellos tuvieron un problema con su director general, que llevaba muchos años en la empresa dirigiendo la aseguradora, y me plantearon a mí la opción de dirigir la compañía. Pues yo en ese momento tenía 25 años y no sabía nada del sector asegurador, ni del funerario, ni nada de esto. Salvo que mi padre era funerario, ¿no? Pero yo jamás había visto un fallecido, nunca había estado como en esa zona, ¿no? Estaba en la zona de confort. Y de repente pues empecé a dirigir esta compañía de seguros. Teníamos al cargo pues, muchos empleados y muchos agentes que trabajaban para nosotros y era una compañía enfocada al sector funerario, a lo que son los seguros de decesos. Y a partir de ahí tuvimos algunos clientes que fallecieron fuera de España a los que no pudimos darle un servicio realmente adecuado, ¿no? Como directora en ese momento yo vi un hándicap, una laguna que había que cubrir. Entonces, cuando yo salí de la compañía de seguros, decidí meterme como proveedora de compañías de seguros para cubrir ese hándicap, ¿no? Que para mí era. Y entonces me especialicé en ese sector y creamos un network internacional de funerarias para poder hacer este servicio. O sea, pero realmente, entonces creaste, porque dijiste, un proveedor de compañías de seguro, pero tú, o sea, eres proveedor solamente de tu compañía de repatriación de cadáveres, o también tienes otras compañías con otro tipo de seguro. Nosotros somos una compañía en la que no vendemos seguros, lo que hacemos es trabajar para compañías de seguros y somos el proveedor principal a nivel mundial para todos sus asegurados. Cualquier persona que viaja por el mundo o cualquier persona que se va a vivir a otro lugar, ¿no? Vosotros que sois de Tenerife, imagínate, os establecéis en Valencia. Cuando estas cosas suceden y te pasa algo como esto, uno quiere volver a su país o a su ciudad natal, ¿no? ¿Sois la empresa más grande de repatriación de cadáveres? Somos una de las 3 más importantes a nivel mundial, sí. Porque claro, ¿cuántas hay en este sector? Bueno, hay bastantes, sí. Hay bastantes. Como nosotros, no tantas, pero sí que es verdad que hay funerarias locales que intentan muchas veces ponerse a tu nivel y hacer este tipo de servicio. Pero lo cierto es que compañías como nosotros especializadas y que hagamos este trabajo de asistencia funeraria internacional, que es lo que hacemos,
pues quizá somos 10, ¿no? En todo el mundo como las más importantes. Sí, porque, bueno, cuando tú creaste la empresa, entiendo que en España no había ninguna, porque al toparte con este problema, sabes, de que cuando estabas de directora en la compañía de seguros, te topaste con el problema de que había este hueco. Entonces, Exacto. entiendo que en España no había. O se hacía muy mal, ¿no? Mejor. Se hacía, ya no me voy a decir muy mal, pero se hacía sin especialización y lo hacían funerarias locales. No había un equipo de por sí especializado en la cultura de cualquier persona, es decir, nosotros tratamos con todo tipo de culturas, con todo tipo de nacionalidades, y no es lo mismo cuando un japonés fallece, o fallece un español, o fallece un rumano, es decir, tienes que tener la especialización de cómo saber atender en cada momento a esa familia y también a ese cliente que es tu aseguradora, ¿vale? Entonces no existía en realidad una empresa como nosotros, y nosotros diría que somos la primera empresa española y una de las pocas a nivel mundial que se especializó en esta industria. Mira, y justamente ahora que nombraste que no es lo mismo un japonés que a lo mejor un europeo, me gustaría que va a ser hablar sobre cómo es la empresa, lo que ofrece y todo este mundo que es muy desconocido. O sea, yo por lo menos hasta que Berto no me comentó que podíamos crear contigo, yo no sabía acerca de repatriación de cadáveres ni nada de esto. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, por ejemplo, porque yo lo pienso y digo, vale, un familiar de un japonés fallece en Europa y estamos hablando de que ustedes llevan el cadáver a Japón otra vez. Sí. Tema de permisos o sea, todo el tema legal me gustaría saber, y ya después por otra parte meternos en curiosidades de cada cultura, que es lo que nombraba. Bueno, ahí tenemos un Para 10 podcasts, ¿no? Sí, tenemos para 10 podcasts. Pero básicamente, a ver, todas las repatriaciones tienen algo en común, que es primero la atención a la familia en su idioma y bajo su cultura. Eso es primordial para que la familia se mantenga tranquila, ¿vale? Y entonces, como decía, nuestro equipo, que es multicultural y tenemos muchas veces gente de nacionalidades diferentes, ni siquiera son todos españoles hablando de otros idiomas, sino que son propios, locales de otros países, porque lo que procuramos es que la familia se sienta acompañada y atendida en ese momento. Pero luego además hay un montón de trámites que tenemos que tener en cuenta en función no solo al país de destino, que podría ser Japón, por ejemplo, sino también dónde ha fallecido, el país de origen, ¿vale? Porque quizá un japonés ha fallecido en un país árabe, o ha fallecido en Europa, ¿no? Donde es mucho más fácil todo, o ha fallecido en América. Ahí hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, básicamente, ahí hablamos con la familia lo primero, les explicamos en qué consiste el proceso para que estén tranquilos, y luego empezamos a trabajar a nivel local, pues con todo lo que tiene que ver trámites de dónde ha fallecido, el país de origen, ¿no? Y ahí intervienen pues desde sanidad hasta consulados, hasta médicos embalsamadores, es decir, ahí tenemos que tener nosotros una especialización propia. Y luego a nivel internacional empezamos a trabajar con ministerios, es decir, hay un montón de administraciones en función al origen y destino, por eso no es fácil que cualquier funeraria, por ejemplo, haga una repatriación, porque si fueran todas iguales sería mucho más fácil. Sí, igual también, por eso justamente hay tan pocas especializadas, ¿no? Eso es, porque tienes que tener en cuenta todos los países del mundo. Nosotros abarcamos más de 180 países. Igual hoy nos toca trabajar en Maldivas, que nos toca también Sri Lanka, estamos en Nueva York y estamos en Madrid, ¿vale? Entonces cada día es un reto, por eso la gente que trabaja con nosotros normalmente se engancha en esta industria, porque no es algo habitual. Claro, y no es monótono el trabajo. No es monótono, es un reto constante, es un reto, y la gente se lo toma como tal, porque además el objetivo de la empresa no es, por supuesto que todos queremos crecer, ser líderes en la industria, etc., pero el objetivo es ayudar, es aportar y ayudar a gente que en ese momento se siente perdida. Claro.
Sí, y además, justamente para esto tenéis oficinas en varios lugares del mundo, ¿no? Para dar mejor cobertura, ¿no? Sí, por tener, nosotros somos una empresa que trabajamos 24/7, no paramos nunca, da igual que sea Navidad, que sea lo que sea. Entonces, tenemos varios equipos porque la realidad es que es difícil trabajando en España tener gente de noche trabajando de una forma productiva, cuando el ritmo es acelerado. Entonces, lo que intentamos es, con estas oficinas en otros países del mundo, cubrimos las 24 horas, 7 días de la semana, pero con gente trabajando de día, siendo productiva. O sea, yo me esperaba que era por un motivo como lo que acabo de decir yo, ¿no? De dar una cobertura más cercana y estar en ese país, pero es por estar 24/7. Sí, básicamente. Porque la cercanía y la atención es una cosa que forma parte de nuestro know-how y da igual dónde estemos, que eso el equipo lo va a saber transmitir igual. Pero sí que es verdad que a nivel de cobertura y a nivel de productividad es mucho más fácil tener oficinas en otros países del mundo. ¿Y esto lo sabes porque en un principio probaste a estar 24/7 en España? Claro, yo misma. Pues prueba y error, ¿no? Sí, bueno, a ver, no hay nada, creo que en cualquier industria, como que la persona que empieza, el emprendedor o el dueño, sea quien pase por todos los niveles de la empresa, ¿no? Entonces, yo misma empecé sola, básicamente sola. Entonces, yo era la que estaba 24/7. O sea, yo dormía y me sonaba el teléfono, acababa de empezar y tenía mucho menos volumen, ¿no? Pero yo era la que respondía a todas esas cuestiones. Entonces, fue muy fácil ver que realmente es... La productividad. La productividad baja mucho de noche, pues porque al final nuestro cuerpo está adaptado a trabajar pues quizá 12 horas, hasta 12 horas puedes llegar a ser productivo si realmente tienes energía, pero a partir de ahí la energía baja cuantitativamente. Sí, que además después seguro que encadenas un día sin dormir, otro, y ya después ni siquiera en 12 horas eres productivo. Eso es. Te estás cayendo. Y además en mi caso, y le pasa a muchas mujeres, también a muchos hombres, pero es más un tema de mujer, creo, compatibilizas eso con ser mamá. A mí me tocó, yo fui mamá casi un año después de montar la empresa. Yo te iba a preguntar acerca de cómo es también emprender siendo madre. Yo emprendí sin ser mamá, como digo, un año antes, pero enseguida me tocó, pues empiezas a vivir el embarazo, el tener un bebé, y es realmente agotador, no voy a decir, es muy agotador. Es un reto, pero creo que todo lo que haces con pasión, al final, quiero decir, si tú tienes claro que quieres ser mamá en un momento determinado y justamente te pilla en el momento en el que estás emprendiendo, empezando a crecer, pues es algo fortuito que tienes que saber llevar hacia adelante. Claro. Y en mi caso creo que yo tenía, y tengo, pero en ese momento tenía incluso tanta pasión puesta en el proyecto, yo creía tanto en ello, que me daba igual dormir poquito y poder atender a mis hijos al mismo tiempo que daba servicio a la empresa como al principio. Y por ejemplo, curiosidad, porque además hace poco estaba en Instagram y vi las historias de una conocida que va a ser madre, o sea, va a dar a luz dentro de poco, y estaba hablando, puso la típica cajetilla de preguntas tal, y le hicieron preguntas y ella respondía. Y acerca de un tema que me llamó la atención, y es acerca de pues esas inseguridades, esos altibajos, ¿no?, que les dan a las mujeres cuando están embarazadas. Sí. Y en el caso de haber empezado a emprender hace un año, que estamos hablando de posiblemente una etapa pues muy inicial del proyecto, donde hay mucho estrés, donde tienes que poner foco, o sea, ¿a ti te afectó en qué medida? O sea, ¿hubieron esas inseguridades de podré, no podré? Claro. ¿Cómo lo viviste? Pues es que eso es básico, esa inseguridad sí o sí aparece, sobre todo cuando eres mamá primeriza y no sabes, quieres llegar a todo, ¿no? Quieres estar con tu hijo y además quieres poder seguir creciendo, porque sabes que si además siendo pionero en una industria no vas de alguna forma rápido, los de detrás pueden venir y comerte, ¿no? Entonces,
Sí, fue un reto y por supuesto que surgen esas inseguridades, pero creo que teniendo el foco claro, teniendo el foco hacia dónde quieres crecer, etcétera, las vas supliendo. Es verdad que no puedes dedicarle todo el tiempo que le dedicabas a la empresa cuando no tenías hijos y entonces te hace sentirte en ciertos momentos mal porque creces a menor volumen, pero yo lo que hice fue estructurar en ese momento la empresa. Sí, era lo que te iba a decir, ¿no? Que empezaste a delegar más, me imagino, ¿no? Y ser más como el que enfoca un poco el camino, ¿no? Eso es. Empecé a crear estructura, empecé a crear, pues en ese momento éramos poquita gente, y pues bueno, a delegar necesariamente en personas, a pesar de que cuando la empresa es tuya y empiezas tú, es muy difícil, porque tú crees que tú lo haces mejor que nadie y es complicado y tienes que tener personas de muchísima confianza que sepas que están al nivel. ¿Y cómo fue ese crecimiento del personal? ¿Fue algo exponencial o al principio un poco y después ya fue exponencial? Bueno, al principio poco a poco, ¿no? Vamos a coger 1, 2, 3, es decir, poquito a poco, vamos a ver cómo responde, porque uno cuando empieza a crecer tiene miedo, ¿no? Porque es lo que decía antes, pierdes un poquito el control de Sí, del todo negocio. lo que llevabas tú, ¿no? Al final lo lleva a otras personas. Y... Claro. Pero sí que es cierto que si quieres crecer tienes que empezar a delegar y crear una estructura porque si no es imposible. Si yo estaba en la parte operativa pero al mismo tiempo estaba en la parte comercial, que realmente es lo que me gusta, a mí me encanta tener trato con los clientes, me encanta estar en el día a día con ellos, ir a visitarlos, que vengan. A mí eso es lo que realmente me mueve hoy en día. Yo ya no podía estar en esa parte de gestión, entonces teníamos que formar un buen equipo para que el valor que realmente dábamos nosotros no se perdiera. Claro. Y entonces en ese momento yo me enfoqué en eso para poder cuidar a mis hijos, tener tiempo con ellos y al mismo tiempo que la empresa fuera creciendo y los clientes no notaran que yo no estaba. Y actualmente, ¿cuánta gente hay detrás de esta empresa? Bueno, a ver, no somos tantos, estamos creciendo, pero sí en torno a 40 y pico personas. Bueno, no somos tantos en relativo. Pero sí, muy contentos, la verdad. Yo a veces miro hacia atrás y digo, no me puedo creer que esté aquí, ¿no? Queda muchísimo recorrido porque yo veo el futuro brillante, la verdad, que veo que hay muchísimas cosas por hacer, pero bueno, sí, también hay que ver hasta dónde hemos llegado. Yo justamente, por este tema, tenía una pregunta que no sé si tendrás el dato, pero ¿cuántos cadáveres se repatrian anualmente en el mundo? Pues aproximadamente. ese dato no lo tengo, porque es muy complicado, ten en cuenta que son 190 países. Es que eso era lo que te iba a preguntar, a partir de eso es que ¿cuánto habéis hecho, por ejemplo, el año pasado? Mira, nosotros a nivel de repatriación somos, como te decía, una de las 3 empresas líderes en el mundo y aproximadamente vienen a ser unos 4.000 personas anuales, que es mucho, teniendo en cuenta que hay más competidores y teniendo en cuenta que nosotros, además de la repatriación, hacemos también asistencia funeraria local, es decir, hacemos servicios funerarios utilizando proveedores que son funerarias en España o en Latinoamérica, ¿vale? Para compañías de decesos, pues como todos conocemos, importantes. Entonces, no solo tenemos ese volumen, tenemos un volumen local también, pero bueno, es una cifra importante. Sí, bueno, acerca de los trabajadores, antes de que antes nos vayamos y ya no tenga sentido preguntarlo, yo te quería preguntar que dos cosas. Primero, ¿cuáles fueron los primeros puestos que tuviste que cubrir cuando empezaste a delegar? Y después, ¿cuáles son, resumiendo, los puestos de la empresa? Porque bueno, podemos tener claro que habrá algún directivo, de los distintos despachos, pero después a nivel más operativo, me causa curiosidad, porque no es tan obvio. Bueno, a ver, en la cocina de la empresa, que yo siempre digo que es el motor y lo que tiene que funcionar sí o sí, es el equipo de gestión. Es decir, son todo ese equipo que os comentaba multicultural que tenemos,
que trabaja día a día y que son los que están atendiendo constantemente a familias, moviendo fallecidos de un lado al otro, ¿vale? Ese es el motor principal y eso es lo que más crece en la empresa, porque es cuantos más casos tenemos, más gente necesitamos a ese nivel. Es que justamente si nos comentas que son unos 4.000 el año pasado, son a más de 10 por día. Exactamente. De media. Sí, o sea, sí. Estamos hablando de 11, 12 de media por día. Sí. Entonces es necesario tener un equipo preparado y esa es la parte que más crece en esta empresa. Luego directivos, claro, tenemos dirección de marketing, dirección del departamento de asistencia, dirección financiera, dirección de administración, pues como cualquier otra empresa, pero son departamentos más pequeñitos porque realmente el grosso, como digo, está ahí. Pero si me preguntas cuál fue el primer puesto y el que a mí más me preocupaba, es el de dirección del equipo, el dirección del departamento de asistencia, porque como digo es la cocina y es donde el valor de la empresa más se ve y se refleja hacia el exterior, y como eso no estuviera bien estructurado nos íbamos al garete. ¿Y actualmente lo tienes delegado? Sí. Y entiendo que también a nivel operativo, ya lo que es entrar en contacto con el cadáver y demás, ¿eso lo delegas en otras empresas? Sí, sí. Vale. Lo que es la prestación directa, por así decir, con el fallecido, lo delego en nuestros proveedores, que son empresas funerarias de todo el mundo. Vale. Ellos trabajan para nosotros. Nosotros dirigimos todo el proceso, ¿vale? Es decir, pero yo tengo un fallecido en Singapur y mi funeraria preferente en esa zona es la que yo voy a enviar al lugar del deceso, del fallecimiento, y va a entrar en contacto con la familia, incluso si está, y con el fallecido principalmente. Y vamos a dirigir todo ese proceso como empresa especializada hasta que esa persona llegue a su destino final. Y comentabas, vale, esos son tus proveedores, ¿no? O sea, pero y comentabas que tus clientes eran estas aseguradoras, ¿no? ¿Realmente también trabajáis, por ejemplo, para estados? Por ejemplo, Sí. En cuestiones de guerra o... Sí, sí, efectivamente. Ese es un tema interesante que, bueno, te lo dije esta mañana, que también quería preguntarte, pero sí. A ver, es una cosa... Porque eso está separado, ¿no? Eso no va por las aseguradoras o también va por las aseguradoras. Bueno, depende porque hay casos en los que las personas que fallecen están aseguradas y muchas veces son los seguros los que se hacen cargo económicamente de esto. Pero la prestación, bien sea por parte del cliente sea un seguro o bien sea un gobierno, como vosotros decís, la solemos hacer nosotros. O sea, nosotros hemos trabajado en casos muy mediáticos, en traer cantantes muy famosos, toreros, gente que se ha ido a trabajar al otro lado del mundo. Es decir, todos estos casos mediáticos que salen habitualmente en la televisión, 3 españoles fallecidos en el Tíbet, y que constantemente, diariamente nos van informando de cuándo los repatrian, etc. Normalmente es Crossing World quien se hace cargo de ese servicio. Y la verdad es que como somos una marca blanca, nosotros no trabajamos en nuestro nombre, sino que trabajamos en nombre del gobierno o del seguro o incluso de funerarias. Claro. Muchas veces las familias acuden a una funeraria local, oye, ayúdame. Esa funeraria nos contacta a nosotros y nosotros le ayudamos a traerlo. Siempre trabajamos en nombre del cliente, entonces realmente el marketing no nos lo hacemos. Pero yo tengo una pregunta. ¿Ustedes tenéis contacto, por ejemplo, con la funeraria o con los seguros o directamente con la familia? No, normalmente con los seguros, con la funeraria, con el gobierno. Es muy difícil que las familias nos llamen a nosotros directamente porque nosotros, como decía, trabajamos como marca blanca. No, pero una vez iniciado el proceso, seguís hablando con el seguro y el seguro habla con la familia. No, hablamos con todas las partes Vale. implicadas. O sea, Esa somos era la pregunta. el interlocutor de la familia, del seguro, de la funeraria, del gobierno, de todas las partes. Nosotros somos los que trabajamos y los que vamos dando información a todo el mundo, ¿no? Claro, y justamente dijiste una cosa que es obvia, pero no la había pensado, y es que entiendo que ustedes no invierten demasiado en marketing porque pues la gente desafortunadamente les conoce cuando los necesitan. Eso es.
Entonces, claro, no tiene mucho sentido invertir en marketing y que las personas te vean porque no van a recurrir a ti, además que o sea, la empresa es un proveedor. Claro, o sea, lo que intentamos es no saltarnos a nuestros clientes. Entonces, con el fin de respetarlos, normalmente nosotros no trabajamos para el particular Sí, o sea, directamente. es un B2B. Exactamente. Entonces, intentamos que nuestro cliente ponga toda su confianza en nosotros, siendo un seguro, un gobierno, una empresa privada incluso, pero que no sea la familia la que nos contacte, no tenemos tampoco ese interés, porque entonces nos estaríamos saltando a muchos proveedores, a funerarias que también viven de esto. Entonces, en esa parte respetamos muy bien a todas las partes implicadas. No, sí, es que la verdad es que justo lo de las guerras y demás me causaba curiosidad. Claro. Sí, ahí luchamos muchas veces contra los medios y es verdad que los medios muchas veces dan información, ¿no? Que ahora estando en la otra parte muchas veces no es contrastada y de repente estamos trabajando en una repatriación y en la televisión, en el telediario están comunicando que vamos a repatriar al fallecido hoy, cuando nosotros sabemos que el proceso de repatriación es mucho más largo. Pero además, o sea, dicen el nombre de la empresa. No dicen nunca el nombre de la empresa, dicen el nombre del fallecido. Vale. Pero sí que de alguna forma están dando información que a la familia le hace pensar que hay un poco de lío, ¿no? De entramado, porque si yo le estoy diciendo a la familia, mire, yo a su familia lo puedo traer en 4 días, es imposible traerlo antes por toda la tramitación, ¿no? efectivamente, y en la televisión, con el ánimo de crear un poco de expectativa y tal, es posible que el fallecido vuelva, sea repatriado en 2 días, o están ya de camino, o el féretro está volando. Eso nos ha pasado infinidad de veces. Y claro, nosotros tenemos luego que contener a las familias y a toda la gente implicada que nos llama y nos pregunta. Sobre todo en casos mediáticos. Claro, estoy hablando en casos mediáticos. De hecho, eso te iba a contar, me imagino que variará mucho, depende del país en el que ocurra, ¿no? Pues imagínate que nosotros, siendo españoles, algún español fallece en Estados Unidos. Más o menos, ¿cuánto podría ser el tiempo aproximado? Me imagino que variaría mucho, pero... Sí, varía mucho por la causa de la muerte, porque en Estados Unidos hay una regulación también totalmente distinta y va a depender mucho si es una muerte por enfermedad o es una muerte judicial, de la que normalmente hay que hacer una autopsia después, y también si el cadáver puede ser identificado fácilmente o no. Es decir, hay muchas variables. Pero por lo general, desde Estados Unidos a España, por ejemplo, en una semana aproximadamente lo podemos hacer. ¿Y cómo es el proceso de traslado? O sea, ¿en qué tipo de avión y cómo tiene que ir el cadáver? Algo que me causa mucha curiosidad también. Pues esto es muy peculiar porque todos los féretros vienen en aviones comerciales, por supuesto. Hostia. Y claro, como si fuesen en el recinto que van las maletas, ¿no? Es una carga, son restos humanos, tiene una normativa y una forma de trasladar diferente a todo lo demás, pero como cuando trasladas animales vivos o van en aviones comerciales. Hay compañías que no lo tienen permitido, es decir, hay compañías pero muy poquitas en el mundo y la gran mayoría y las más importantes llevan siempre féretros en el avión. Vaya dato acaba de soltar aquí. De aquí sacamos un clip a un reel seguro. O sea, puedes estar volando en un avión y que vayan varios... Claro, lo que pasa es que normalmente nosotros como pasajeros nunca lo vemos porque es lo primero que se mete en el avión. Claro, estaría feo. Claro. Sí. Y luego compañías de bajo coste normalmente no llevan, ¿vale? Es decir, no estamos hablando... Pero todas las demás, un Iberia, un British Airways, un Turkish... Sí, las importantes. Las más importantes todas llevan más de uno y bueno, a veces nos hemos quedado sin poder cargar un féretro en el avión pues porque tienen cupos determinados y hay veces que no es posible, pero llevan normalmente varios féretros. O sea, que tenemos todos pegados. Sí. Curioso. Ya, no me lo esperaba. Sí, o sea, no sé, yo me imaginaba pues un avión de carga, o sea, donde van pues envíos de mercancías, ¿sabes? Sí, no. Pero bueno.
Interesante, la verdad. Y la realidad es que en casos mediáticos, por ejemplo, cuando yo empecé, o sea, casi al principio, nos atribuyeron el primer caso mediático que tuvimos, que fue la reaparición de Paco de Lucía, que había fallecido en Cancún, en México, jugando en la playa con su hijo. Entonces todo el mundo se volvió loco, como es normal, era una persona muy mediática, muy conocida, y bueno, nosotros nos contactaron desde familia a, bueno, os podéis imaginar, instituciones súper importantes, y la idea, la presión de todo el mundo era traerlo en un avión privado. Un avión privado para traer un féretro te puede costar, pues, bueno, en ese caso nos costaba en torno a 90.000 euros. A eso había que añadirle todo el proceso de repatriación que tiene su coste. Entonces, realmente por ganar un día, porque es lo que íbamos a ganar, pues, no veíamos la necesidad nosotros, a no ser que alguien nos lo exigiera. Y finalmente vieron que la opción más conveniente era traerlo en un avión comercial, y así lo hicimos. O sea, que nada más empezar os llegó este caso. Sí, yo llevaba, te diría, 8 meses con la empresa. Y yo justo tenía una pregunta acerca de esto, porque comentabas que estudiaste Derecho otra vez, lo repito. ¿Cómo fue este avance en los conocimientos empresariales, ¿no? Porque al final me imagino que también igual un poco el día a día, ¿no? Pero ¿cómo fue? Pues la verdad, voy a ser súper franca, ha sido el día a día lo que me he ido poniendo al nivel, ¿no? Y luego, desde luego, yo soy una persona que lee un montón, que veo muchos podcasts empresariales, ese tipo de cosas, y me he ido formando un poco desde la experiencia de otros, como estáis haciendo vosotros. Pero me he planteado muchas veces, bueno, voy a hacer un MBA de este tipo, voy a hacer un curso sobre liderazgo, porque en cada momento el reto es diferente, ¿no? Y ha habido momentos en los que el reto era cómo estructuro la empresa, en otros ha sido cómo vendo más, en otros ha sido cómo me sostengo financieramente mejor. Entonces, si tuviera que hacer yo personalmente un curso de todo esto sería inviable. Entonces sí que hay gente en el equipo que viene formada, que hemos contratado formada para lo que va a dirigir, y luego pues yo me he ido poniendo al nivel, sobre todo por la experiencia y rodearme, que tengo esa suerte, me rodeo de gente con grandes empresas, CEOs de aseguradoras súper importantes o de cadena de hospitales súper importantes que trabajan con nosotros, y eso me da un bagaje que no me lo da un curso. Mira, cerrando un poco, por lo menos por mi parte, el tema de la operativa, vale, ya sabemos cómo vienen esos fénetros y demás, que es bastante curioso y creo que nadie se lo esperaba. Entonces ahora me surge la pregunta de, vale, ¿vienen, entiendo que en un ataúd, o vienen en algo con refrigeración? O sea, ¿cómo es eso? A ver, el cuerpo cuando fallece ha de estar en refrigeración, sí o sí, Vale. y luego ha de ser embalsamado. Embalsamado quiere decir que se le inyecta una cantidad de formol para que el cuerpo pueda retrasar la putrefacción, ¿no? Porque un cuerpo fallecido, quieras o no, va a ir en declive hacia abajo. Entonces, esto lo que permite es mantener un poquito, estancar líquidos, es decir, mantener el cuerpo en perfectas condiciones, además del frío. Durante todo ese proceso, hasta que podemos llevarlo a casa, pues está en cámara, ¿no? Y luego viene en un ataúd, en un féretro, pues está acondicionado con una urna de zinc interior, es decir, que contiene posibles líquidos que pueda soltar el cuerpo, están herméticamente sellados, por así decir, porque si no, imaginaros, ¿no? En un ataúd de madera podría realmente un líquido perforar y caer. Entonces esto viene en una urna de zinc interior y luego viene precintado, viene sellado. Y esto es una cosa que normalmente hace o la policía o el consulado, lo precinta. Y entonces da fe en un documento de que este féretro está precintado. Y yo entiendo que todos estos conocimientos de esta parte los adquiriste en la compañía de seguros, cuando estabas de directora. No. Cuando yo me fui de la compañía de seguros y tuve claro lo que iba a hacer, me formé, quiere decir, pues empecé a indagar, a hacer estudios de mercado, a
contactar con funerarias de todo el mundo, es decir, yo misma creé el know-how que hoy la empresa tiene. Buah. Y claro, o sea, tú tenías claro que había ese hueco y dejaste el trabajo antes de ni siquiera probarlo, ¿no? Sí, claro. Y como todo emprendimiento, pues es una incertidumbre. Cuando tú empiezas dices, bueno, vamos a ver si esto la gente lo va a ver igual de interesante que yo. ¿Y qué edad tenías en ese momento, si se puede decir? Cuando yo monté la empresa tenía 28, que fue cuando yo dejé la compañía de seguros. O sea, tres añitos, ¿no? De directora. Sí, bueno, 2 años y medio, estuve casi un año, medio año así como más enfocada en montarla. O sea, luego viene el tema del branding, ¿no? Y de montar, o sea, qué nombre le pongo a la empresa, que además sea internacional, que solo con el nombre prácticamente... Bueno, vamos a decirlo porque no lo hemos dicho en todo el podcast. Es Crossing World Group. Y que además diera la sensación de que iba a ser un grupo, ¿no? De que era un grupo a nivel mundial con fortaleza y con reputación para poder hacer esto en cualquier país del mundo, ¿no? Vale. Mira, yo creo que antes de pasar a las preguntas cortas... Sí, que ahora ya pasaremos. Sí, ahora que dijiste lo del grupo, ustedes, en el grupo, ¿cuántas empresas hay? A ver, nosotros somos 4 empresas, lo que son, la matriz está aquí, el resto son 4 empresas disgregadas por el mundo, pero luego, o sea, nuestro grupo está formado por más de 4.500 empresas funerarias que trabajan bajo nuestra operativa, nuestros protocolos y forman lo que hoy en día es pues, el grupo a nivel mundial. Claro, pero esas 4.000 empresas entiendo que son proveedores. Son proveedores agregados a nuestra firma que trabajan no en exclusividad, pero muchos de ellos sí, dependiendo de la localización, y trabajan bajo un protocolo que está diseñado por la empresa pues para asegurar que todos nuestros servicios son iguales, pero aquí o en Honolulu. ¿Tenéis participación en esa...? No. Vale. No. Pero sin embargo, Esa estas parte. 4 empresas Sí, tienen exacto. una holding, entiendo. Sí, eso es. ¿Y ¿qué 4 empresas hay? Pues las empresas donde tenemos oficinas. O sea, Vale. Eso no lo hemos O dicho. sea, que son delegaciones. Sí, son Vale. delegaciones, efectivamente. Son España, Miami, Colombia y Argentina, que efectivamente configuran una holding y que nos permite poder operar en todo el mundo de una forma pues, muy eficiente. Una pregunta, porque comentabas que esto era más que nada por el tema del horario, de estar trabajando 24/7, y ¿nos habéis planteado abrirlo hacia el otro lado, hacia Asia? Sí, estamos trabajando ahora en posicionarnos en otros países. Puedo decir que más que Asia, Emiratos Árabes. En febrero yo hice un viaje a modo personal en realidad, pero uno cuando es emprendedor tiene siempre la mente abierta. Y cuando llegué allí, nosotros trabajamos allí porque tenemos proveedores, tenemos funerarias, como digo, agregadas al grupo, pero una vez allí, lo que siempre digo, ¿no? Una de mis frases favoritas es: una vez que eres consciente no puedes ser indiferente. Y entonces, en cuanto yo me di cuenta de que ese era un lugar apropiado para que nosotros estuviéramos allí, por las condiciones fiscales, por las condiciones de que, Dubái, el 80% de la sociedad que vive allí es extranjera, donde hay mucho volumen de repatriación. Pensé, tenemos que dar un pasito más y establecernos aquí. Y en eso estamos ahora. Mira, y ya por último, de verdad, pero es que este tema, la verdad que es un tema que me causa muchísima curiosidad. Vale, tú tienes una holding y entiendo que la sede de esa holding es en España. No. Vale, ¿cómo es? Porque claro, tú tienes, en este caso, vas a tener una empresa en Emiratos Árabes, tienes una empresa en España, una empresa en Estados Unidos, que no son el mismo tipo de denominación, entiendo. Sí, es la misma denominación en todos esos países, en realidad. Hay una matriz ¿Pero dónde está ubicada? La matriz está en América, es en Florida. Sobre ella cuelgan el resto de empresas y a nivel fiscal es un tema que a mí se me escapa, es decir, yo participo evidentemente como responsable que soy pero a nivel fiscal es una cosa que es algo que nos interesa por todas las operaciones. Ten en cuenta que todas nuestras reparaciones
llevan IVA, llevan impuestos diferentes según el país de origen y destino que están involucrados, y hay toda una operativa fiscal diseñada. Claro, o sea que realmente está ahí. La matriz está en Florida debido a motivos principalmente fiscales, Eso porque es. realmente os da un poco igual en qué lugar esté. Sí, bueno, básicamente se puso allí por un tema fiscal, como tú dices, y luego, según a mí se me va abriendo la mente y, por ejemplo, con el proyecto de Dubái, pues vamos pensando en instalarnos en otros países. Este es un tema que siempre consultamos con equipos que Externo. trabajan para nosotros, externos, exactamente, que están acostumbrados a holdings, a movimientos intracomunitarios, movimientos con países fuera de la comunidad, etcétera, para saber qué operativa o qué estructura debemos mantener para beneficiar a la empresa principalmente. Claro, porque ustedes entiendo que tienen la holding en Estados Unidos y, por ejemplo, la empresa de España tributa a nivel España o tributa con impuestos de Estados Unidos. No, la empresa española tributa en España. Ajá. Y la empresa americana tributa en América y el resto, es decir, ahí hay toda una estructura fiscal que, como digo, yo desconozco el detalle, pero sí, tributamos en prácticamente todos los países, solo que el volumen que nosotros imputamos a una empresa u otra es diferente dependiendo de los beneficios fiscales que tenemos. A veces hay operaciones que nos interesa tributar en España, es decir, que cuelguen de la oficina española, y hay operaciones que nos interesa que cuelguen por ejemplo, de la matriz, dependiendo del origen y destino, ¿no? Porque, por ejemplo, no podemos hacer una reparación desde Chicago a Chile, por ejemplo, e imputarla en la empresa española. No podemos hacer esto porque la operación está totalmente fuera de España. Claro, si solo tuvieseis aquí, me imagino que evidentemente sí, porque Eso no hay es. otra manera, pero claro, teniendo delegaciones tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, aunque no justamente en Chile, Sí. tendríais que hacerlo. Dependiendo del origen y destino, nosotros decidimos a qué, porque previamente nos han asesorado, decidimos qué empresa se va a hacer cargo de esa operación. Porque, por ejemplo, si fuese de Chicago a Madrid, podríais decidir qué empresa... En ese caso, normalmente cuando España está involucrada, siempre se opera con la oficina española, con la sociedad española. ¿Entiendes? Siempre que España esté involucrado, se va a facturar, se va a tributar desde España. Y ahora ya sí que la última pregunta, antes de pasar a las preguntas cortas, es ¿cómo es la gestión de equipos estando tan separados? Porque no es fácil, por ejemplo, si fuese todo en España, de que estás una oficina en Valencia, una en Madrid, bueno, pues coges el coche y en 3 horas estás, o coges un AVE o un avión. Pero es que estamos hablando de que en Miami, que son 6-7 horas en avión. Sí, la verdad es que es complicado. Al principio fue un reto sobre todo cómo conjugamos los equipos para que trabajen de una forma profesional y no noten que no están aquí donde están la mayoría de directivos, por ejemplo, ¿no? Y que todos trabajen bajo el mismo valor de la empresa, la misma marca, el mismo esfuerzo. Sí, la misma misión también. Eso es lo más complicado, es decir, aunar. Pero es verdad que buscamos siempre gente, nosotros no seleccionamos gente dependiendo de el grado de formación que tiene, sino más por el grado de aptitud que tiene. O sea, a nosotros nos sirve mucho más una persona que tiene ganas de comerse el mundo, de ayudar, que entiende cuál es el valor de esta empresa, a una persona que tiene 3 MBAs y tiene una super carrera. Quiere estar y que quisiese estar en una zona de confort. Eso es, o sea, no buscamos gente en zona de confort, porque este es un trabajo, como he dicho, en el que constantemente hay retos. Eso también les ayuda mucho a ese perfil de emprendedor a captarlo, ¿no? Sí, la verdad que la mayoría de gente que está con nosotros es gente, bueno, la verdad, también viene mucha gente del sector turismo, por ejemplo, que es gente acostumbrada a la atención al cliente, a tratar con diferentes tipos de personas, de nacionalidades, al servicio al cliente, ¿no? Es decir, esta es una empresa en la que nos volcamos totalmente al cliente. Y lo que igual sí que os fijáis un poco más es para los puestos
más directivos, ¿no? Sí, eso es. Pero sí o sí todo el mundo tiene que tener aptitud porque vale mucho más pues bueno, las ganas que la formación que tengas, ¿no? Porque la formación ya se la damos nosotros. Nosotros tenemos un know-how y no queremos ni siquiera que venga con vicios de otras empresas o preferimos gente incluso que acaba de terminar una carrera o que Sí, no ahora, tiene muy claro lo que hacer. Ahora que vamos a estar en las oficinas y era todo gente joven, Sí, aparentemente joven. sí. Y lo que hacemos con los equipos que tenemos fuera de España es trabajar todos online. Todos trabajamos en un entorno virtual en el que los equipos están trabajando aquí en oficina, pero están todos conectados. Claro, pero y mi pregunta es, ¿cómo haces la selección de equipo allí? O sea, eso también lo tendrás delegado, ¿no? Sí, tenemos un departamento de recursos humanos, además tenemos una oficina en Barcelona y es la oficina de Barcelona quien lleva todo el tema de recursos humanos y es quien hace la selección de personal de todas las oficinas. Esto se hace online, sí, se hace online. Tenemos muy claro cuál es el perfil de gente que queremos, ¿no? Qué idiomas queremos que hablen, en función a nuestras necesidades, etc. Y una vez tenemos eso seleccionado, de aquí, desde España, se desplaza la directora de asistencia y varios team leaders y se van a preparar ese equipo o ese personal nuevo que tenemos. Y sé que lo que te voy a pedir seguramente sea un poco difícil, pero ¿podrías resumir un poco el know-how de la empresa? A ver, el know-how de la empresa principalmente es esa asistencia que nosotros llamamos funeraria, que no tiene nada que ver con la prestación en sí funeraria, que es el conocer toda la normativa que tenemos a nivel internacional de lo que conlleva una repatriación funeraria. Esto es algo que no todo el mundo conoce en cada país y luego al mismo tiempo tener equipos multiculturales que comprenden, que entienden la cultura, los idiomas, cómo saludar a una familia de Singapur, cómo tratarla, cómo tratar a una familia japonesa, que antes hablábamos, que es muchas veces totalmente diferente a cómo hacerlo con una europea. Incluso dentro de Europa tenemos países donde son totalmente diferentes nuestras formas de comunicarnos, ¿no? No es lo mismo comunicarte con un inglés, un británico de por sí, que con un español, nada que ver, o con un alemán. Entonces ese know-how creo que es propio de nuestra empresa, que muy poquitas, salvo nuestros competidores, pueden llegar a tener y eso es un valor súper agregado que tenemos sin principio. Y me imagino que también tendréis personas o departamentos especializados en las leyes de algunos países, ¿no? Sí, sí. No todos pueden saber las de todos. Sí, todos saben las de todos. En esta empresa se entrena a todo el mundo para que sea capaz de hacer una repatriación desde cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo. Y eso es una fortaleza que tenemos, sí, ¿no? Sí. Que todo el equipo sepa hacer el mismo trabajo. No me lo esperaba. Pensaba que iba a ser más especializado. No especializamos porque somos una empresa 24/7, tenemos que tener a disposición nuestra personal constantemente y si lo tuviéramos sectorizado sería muy difícil, tendría que tener el triple de personal. Entonces, teniendo el personal que tenemos, podemos llegar a cualquier parte del mundo y servir a cualquier familia o a cualquier cliente. Bueno, pues ahora sí, vamos a pasar con la ronda de preguntas cortas. ¿Cuál es el mejor consejo de negocios que has recibido? Cree en ti y no te dejes influenciar por nadie. Cuando estabas empezando, ¿cuál era tu momento del día más productivo? ¿Por las mañanas o por las noches que te quedabas hasta tarde? Por la mañana, siempre. ¿Qué es lo más importante en un equipo de trabajo? Lo más importante es que sea un equipo, que vayamos todos en el mismo barco y haya muy buen ambiente. Unión. ¿Qué consejo le darías a alguien que empezase en tu industria, un posible nuevo competidor? Yo trato a mis competidores como amigos, así que le diría, sé tú, sé auténtico, no tengas miedo y tampoco dañes a nadie. ¿Cuál es el error que más te ha enseñado? El error es confiar en todo el mundo. Yo soy una persona de por sí que confío en mucha gente y me he llevado muchas decepciones en mi vida a nivel empresarial y a nivel personal. ¿Cuál es el mayor reto actualmente en la empresa?
El mayor reto es seguir creciendo sin perder nuestra esencia. Es decir, seguir haciéndonos grandes sin perder la pasión que le ponemos desde hace muchos años. ¿Qué emprendedor o emprendedora admiras más? No te sé decir, o sea, hay mucha gente a la que admiro, pero no tengo un referente a nivel empresarial. Yo soy una persona que sigo más a coaches, por ejemplo, Luis Galindo, a Víctor Coopers, a gente que es emprendedora, ¿no? También, pero me gusta mucho el nivel y la pasión que le ponen al trabajo, y eso es lo que realmente a mí me inspira. ¿Qué aspecto de la empresa te gusta más, te hace sentir más orgullosa? A mí me encanta la parte en la que cuando nos llegan felicitaciones de clientes, de familias, etcétera, en la que yo veo que la pasión que yo tenía cuando monté la empresa la hemos podido transmitir a todo el equipo, y el equipo se siente... Pero a mí personalmente la parte que me gusta es la parte de trato con clientes, el viajar, ¿no? Que también me permite la empresa, y sentir que estoy tan bien conectada con todo el mundo. ¿Qué hábito crees que ha sido clave para este desarrollo empresarial? ¿Qué hábito? Hábito. Yo soy una persona de hábitos, pero no soy muy cuadriculada. Entonces, creo que el tener claro que le tienes que poner pasión, como decía antes, y todos los días transmitir esto a tu equipo y a las personas con las que trabajas, a tus clientes, eso es clave. Es decir, no perder, todos tenemos bajones, todos tenemos malos días en los que estás más cansado o estás menos entregado, pero el hábito es no perder el contacto con tu equipo y no perder el contacto con tus clientes. Estar siempre bien conectado, da igual el día que tengas. Genial. Pues ahora sí, vamos a pasar con las últimas preguntas, ya no son cortas. Vale. Y bueno, la primera que siempre solemos hacer, la primera de las últimas, es ¿qué es el éxito para ti? Y si lo has conseguido. Que justo por cómo empezamos el podcast, que comentabas que estás viviendo o estás llegando a vivir ¿Tu sueño? esa vida de ensueño, Sí, ¿no? sí. No lo podemos imaginar. Wow. El éxito para mí es la autorrealización, es decir, lo que hablaba, ¿no? Es decir, cómo me imaginé yo hace unos años que podría ser mi vida y cómo la veo hoy en día. Yo me siento una persona exitosa, o sea, quizá no soy la persona la más dinero tiene, la que más posesiones tiene. El éxito para mí no va relacionado con los bienes materiales o con ese tipo de valor, sino con el valor que tú te das a ti como persona y como profesional, y de dónde empezaste y dónde estás. Entonces yo creo que el éxito es eso, la autorrealización de tus sueños. El justo pararse también a pensar en el recorrido, ¿no? Total. Si no te paras a pensar en tu recorrido, eres incapaz de poder seguir hacia adelante, porque si no miras hasta dónde estás, no puedes saber cuál es tu próxima meta. Bueno, la segunda pregunta que siempre también hacemos es ¿qué libro recomiendas? O sea, ¿qué libro ha marcado un punto de inflexión para ti? Además has dicho que eres buena lectora, ¿no? Sí. Puede ser de cualquier ámbito, ¿eh? Bueno, hay un libro muy sencillito, muy cortito, que me compré en un aeropuerto por casualidad, porque yo leo mucho, pero leo también mucho sobre la abundancia. Son temas que me gustan, ¿no? Yo creo que lo habréis detectado por cómo he contado mi evolución. Y también lo de los coaches. Exactamente, me gusta muchísimo, ¿no? También porque me hace autoconocerme y crecer. Hay un libro cortito que me gustó mucho que se llama La buena suerte, y no sé si lo conocéis. No. Y cuenta la diferencia entre la suerte y la buena suerte, ¿no? No es lo mismo, no tiene nada que ver. Y es algo muy sencillo, la suerte es fortuita totalmente, es decir, las cosas te pasan porque te tienen que pasar, porque pues qué suerte, ¿no? Que me ha tocado la lotería, qué suerte que yo quería tener un niño y lo he tenido, qué suerte. Pero la buena suerte está más enfocada al tema empresarial, creo yo, y es cuando tienes un objetivo y pones los medios para que esa suerte se dé. Es decir, tienes que trabajarlo, tienes que pensarlo, tienes que proyectarlo, tienes que ejecutarlo
para que realmente eso se convierta en realidad. Sí, es como la frase de que la suerte te pille trabajando, ¿no? Exactamente, es parecido, ¿no? Pero es que la suerte, si te Te iba a pilla decir trabajando, se convierte en buena suerte. Sí, sí. Y ahora ya, esto sí que es lo último para terminar el podcast, y es esto que te comentaba de que no te ibas a librar de hacernos una pregunta, y es que intercambiamos papeles. Te damos paso a que nos hagas una pregunta. Qué bueno. A ver, yo para mí principalmente, y que os habrán hecho un montón de veces, es como dos estudiantes de 18 años de Tenerife se plantean y tienen tal motivación, ya no como os planteáis, sino de dónde sale esa motivación, realmente cuáles son vuestros sueños para estar haciendo lo que estáis haciendo a día de hoy. Vale, yo, Creo que si quieres, puedo contestar. contesta tú y yo voy a añadir un matiz que pensé literalmente con un amigo hace 3 días y es, en verdad, es muy gracioso, pero dale tú. Justamente yo creo que la motivación fue la curiosidad innata. Yo creo que yo me considero, si me tuviese que definir con una palabra, sería curioso. O sea, yo soy una persona muy curiosa. Me hablas sobre un tema y lo más probable es que aunque no me atraiga o no lo haya escuchado nunca, indague Ay, qué bueno. sobre el tema. Qué bueno, eso es muy importante, ser curioso. De hecho, aprovecho y te hago la pregunta, si te tuvieses que definir con una palabra, ¿con cuál sería? Yo creo que soy una persona súper resiliente. Da igual las cosas que se me pongan en el camino, que por supuesto se me han puesto muchas. Yo siempre voy hacia adelante, siempre. O sea, nunca me he quedado llorando más de un día. A ver, hay un momento de bajones, pero siempre hay que seguir adelante. Sí. Sí, pero yo, o sea, en mi entorno la gente siempre me dice que soy muy positiva y es verdad, pero es que uno es así de forma innata. Yo no, ¿sabes? Tampoco lo he buscado, soy así. Entonces yo siempre veo el vaso medio lleno, incluso cuando todo el mundo lo ve negro, yo siempre veo el punto de luz y eso creo que es una cualidad súper importante. ¿Qué ibas a comentar? Claro, además, justamente empezaste a formular la pregunta diciendo, ¿cómo es que dos chicos de 18 años? Bueno, piensa que cuando lo creamos teníamos 17 y estábamos en segundo de bachillerato. Sí, justo Entonces, en segundo de bachillerato y queriendo sacar nota para poder acceder a la carrera. ¡Qué bueno! Entonces había que compaginarlo. ¡Qué sí, bueno! sí. Y además, claro, lo que iba a comentar y que es gracioso es que estaba hablando con un amigo el otro día, la evolución que hemos tenido, que también lo he hablado contigo. Tú ves el primer episodio, del que estamos muy orgullosos, por cierto. Sí, y fue con Chimo Solá. Sí. un saludo para Simo, si nos sigue viendo y ve este episodio, que bueno, siempre estamos súper agradecidos con él por esa oportunidad, ¿no? Entonces, tú te ves el primer episodio y nos ves a nosotros nerviosos, porque estábamos nerviosos, sin saber presentar muy bien, hablando así como con muchas pausas Sí, y también demás. era como algo mucho más forzado. Claro. Pero es que ya llevamos, por ejemplo, a día de grabación, hoy, llevamos 26 podcasts publicados ya. Wow, Entonces, ya llevamos un poco de que aún nos faltan por mejorar 1000 cosas y que con el tiempo las vamos a ir mejorando. Al igual que el tema de edición no tiene nada que ver, vamos mejorando, incluso el equipo. Claro. La calidad del vídeo incluso era mucho peor y teníamos que parar el podcast cada 20 minutos por un tema de cámaras y demás. Pero es lo que hablábamos antes, la experiencia es un grado y os está dando la oportunidad de mejorar en vuestro propio proyecto, ¿no? No tienes que hacer a veces un curso para saber por dónde ir, es un tema intuitivo. De hecho, es que aparte de los propios conocimientos que podemos sacar de invitados como tú, es el tema de hablar en frente de cámaras, que no nos moleste y en sí la oratoria pues son cosas que vas a ir sacando, aparte de por ejemplo la edición igual, que eso Es cosa tuya. Sí, sí. Lo lleva mejor él. Pero bueno, es un buen tándem. Hombre, Sí, totalmente, lo hacéis muy bien y me parece un proyectazo súper interesante y os auguro muy buena suerte. Buena suerte, no he dicho suerte. Sí. Y bueno, espero ser soy una de las primeras, ¿no? Porque lleváis bastantes episodios, pero no tantos, pero quizá cuando llevéis 500 nos acordaremos de esto. Sí, seguro que sí. Y seguro que seguimos en contacto. Seguro. Bueno, pues muchas gracias, Anuska, y un saludo, chicos.
Espérate, antes de acabar, tienes que decirle a todo el mundo, mirando a cámara, que se suscriban. Porque es que la gente ve este claro. podcast y no se Y suscribe. la cámara es eso. Sí. Vale. O sea, llega a este punto del podcast, lo ve entero y no se suscribe. No me lo puedo creer. Sí, sí, Bueno, sí. chicos, pues a ver, vamos a ver. Yo que soy una de esas personas que ve podcast y no me suscribo, tengo que decir que este podcast vale la pena. Son dos chicos con muchísima ilusión, muchísimas ganas. Vais a aprender un montón de cosas porque hay empresarios súper interesantes a los que ver y merece la pena. Suscribiros.